venir. Vamos a orar esta mañana por el mensaje de la palabra de Dios. Señor, queremos agradecerte en el nombre de Jesús y queremos pedir que bendigas el mensaje de tu palabra, que tome las necesidades que cada uno de tu pueblo tiene en el nombre de Jesús, y que esas necesidades no sean tropiezo y estorbo, las preocupaciones, las cosas difíciles que están viviendo ellos, y algunas cosas que pueden ser vanas, que vengan al auditorio, que vengan a la mente. Quítalas, bórralas, deudas, situaciones económicas, que tu pueblo se pueda disponer para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 6 va a ser el motivo de nuestra meditación el día de hoy, teniendo en cuenta que hace 8 días meditamos en el versículo de 1, pero igual leamos todo el texto. Primera de Pedro 4, 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si usted recuerda, hace 8 días hablamos de padecer en la carne y dimos 3 justificaciones por las cuales debemos padecer en la carne. La primera de ellas, que había un ejemplo, y el ejemplo era Jesucristo. La primera parte del versículo decía: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. La segunda justificación es que había una estrategia, y hay una estrategia para nosotros. Y el versículo decía: vosotros también, armados del mismo pensamiento. Y lo último que dijimos es que había una esperanza, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aún hablando de la muerte y de que el cristiano ama la segunda venida de Cristo, por lo cual ama la muerte. Hoy meditaremos del versículo 2 al versículo 6. Cómo Pedro exhorta a vivir en la voluntad de Dios. Pedro exhorta a las iglesias a vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuándo? El tiempo que resta. Y ese es el título que le he dado al sermón: el tiempo que resta, el tiempo que nos hace falta. ¿Qué? El tiempo que resta. ¿Cómo vivir el tiempo que resta? Pues el texto nos decía, en el corazón del texto aparece la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, podemos vencer 3 amenazas que tenemos, que son las que les voy a compartir en el día de hoy. 3 amenazas. ¿Cuáles? Concupiscencia, cultura, castigo. Primero, concupiscencia. El término para concupiscencia es epitumía, que más adelante estaré compartiendo un poquitico acerca de este término. Pero significa deseos intensos que se vuelven pasiones egoístas y malas, que por supuesto se oponen a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2, la primera parte, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Entonces va a hablar que eso va en contra de la voluntad de Dios. Y no hay tal cosa que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. La Biblia descarta eso.
lo descarta completamente, que el hombre nazca bueno. Lo primero que va es que no es así. El hombre no nace bueno. Más bien, podríamos decir que la sociedad corrupta es el resultado de la maldad del hombre. Eso sí lo podemos decir. Nosotros vemos a nuestros hijos nacer y les decimos hasta pequeños angelitos, lo cual no deberíamos decirles pequeños angelitos porque habían ángeles buenos y ángeles caídos. Y con el tiempo esos angelitos tan buenos van desarrollando su naturaleza propia, su naturaleza humana. Y vamos a encontrar entonces en su adolescencia y en su juventud y en su edad adulta el potencial que tienen para hacer lo malo, así como nosotros también. Romanos 3, 10 al 12 nos dice esta realidad y nos va a hablar de unos no hay, varios no hay. ¿No hay qué? Romanos 3, 10, como está escrito: no hay justo. No hay, en la tierra no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y después empieza a incluir a todo ser humano diciendo: todos se desviaron. Y podríamos decir, claro, ahí sigue el versículo: a una se hicieron inútiles, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. El mundo puede decir muchas cosas, usted puede pensar también lo que usted crea, pero la Biblia dice así, y no en un pedazo que extraje para poderle justificar a usted. No, usted puede leer toda la Biblia y desde el principio encontrará esta realidad. Estas malas inclinaciones, dice la Biblia, son de ustedes, los seres humanos, no provienen de Dios. Así es que no culpen a Dios de las consecuencias que hay en el mundo. ¿Sabía que la gente culpa a Dios de lo que pasa en el mundo? Y la gente que se cuestiona diciendo: si Dios verdaderamente existiera, pues no habrían esas inundaciones, esos huracanes, ese hambre, esa situación de injusticia en los países que hay de dictaduras y todo ese genocidio que hay, toda esa barbarie, todas esas violaciones. Es lo que nosotros oímos de la gente. Culpan a Dios de alguna forma. Y también lo podemos culpar cuando somos tentados o cuando caemos en pecado. Podemos decir que Dios, de pronto puede decir la gente o puede pensar usted que Dios está detrás de todo eso. Pero Santiago 1, 13 al 15 dice lo siguiente: en cuanto a la tentación y la caída, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie para que caiga en el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Podemos arrancar desde el versículo 13 que dice, del 14 que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su, no habla de las concupiscencias, sino aquí habla de su propia concupiscencia. ¿Por qué de su? Porque cada uno tiene diferentes formas de pecar. Cada uno tiene diferentes acercamientos al pecado, y lo que para alguno es aberrante, dice: ¿cómo se le ocurre a alguien hacer eso? Uy, qué asco, uy, yo nunca haría. Es una realidad. Alguien está inclinado, por ejemplo, puede ser que algún sector, por supuesto, repudie las inmoralidades sexuales. ¿Cómo es capaz un hombre de abrir una página como esas? ¡Oh! Y bueno, hay razón en eso. Es una forma de concupiscencia, pero hay más formas de concupiscencia. Otros podemos decir: ¿cómo es capaz una persona de quitarle el sostenimiento a otro y robarle? ¿Cómo es capaz alguien? Y podríamos seguir.
mirando diferentes tipos de concupiscencia. Tiene que ver con las experiencias también que hemos vivido y algunas tendencias que en nuestras familias se desarrollaron. Entonces, la Escritura dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos atraídos y seducidos. Aquí no se puede hablar de pesca, porque no pescamos. Pero ponen el anzuelo, ¿verdad? Se pone el anzuelo y la carnada. Y así se pone la trampa para el ratón, para que el ratón llegue. ¿Y qué es lo que hace el ratón? Se deja seducir. Se deja primero que todo, ¿qué? Atraer. Y empieza a ser atraído y después, al acercarse, recibe el impacto cuando habla de muerte, cuando habla de separación. Nosotros somos atraídos y seducidos por los deseos. Ahora sí hablemos un poquito de la palabra epitumía. La palabra epitumía, el diccionario nos dice, el diccionario griego, para hablar de concupiscencia, nos va a hablar que es positiva como negativa. Casi siempre la hemos visto como negativa, pero es positiva porque son deseos intensos que uno tiene. Pero se vuelve pecaminosa por causa de nuestra naturaleza humana. ¿Qué hace nuestra naturaleza humana? Nosotros caemos en excesos. Por ejemplo, hablando de concupiscencia, un deseo intenso, bueno, el deseo intenso de comer. Uno tiene deseos intensos de comer, usted no le da hambre y le da un deseo intenso de comer. ¿En qué se convierte eso? En glotonería, en excesos. Un deseo intenso de dormir, de descansar. ¿En qué se convierte eso? Se convierte sencillamente en pereza. Igualmente, en muchos más aspectos, deseo intenso de sacar adelante a los hijos. ¿En qué se convierte eso? Se convierte en idolatría por los hijos. Y termina uno siempre en excesos. Dios nos ha dado esa capacidad, ese deseo normal, natural de vivir la vida, de disfrutarla, pero nosotros la convertimos en mal. El deseo intenso de tener vida sexual. ¿Quién para tener vida sexual, pues si está enamorado o si está sensible, quién llega con desgano a la vida sexual? ¿Quién llega con pereza? ¿Quién llega? No, hay un deseo normal. ¿En qué se convirtió ese deseo intenso? Se convirtió en lujurias, en falta de satisfacción. Y la Escritura nos manda a huir del pecado, porque esa es la voluntad de Dios. 2 Timoteo 2:12, de esos excesos, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, no solamente huimos de las pasiones, sino que reemplazamos. Diga reemplazamos, por favor, reemplazamos, para que le quede a usted la enseñanza. Nosotros no solamente podemos estar huyendo. Si nosotros huimos y no colocamos algo, es el fracaso. ¿Cómo criar a unos hijos cristianos, por ejemplo? Si hay, entre comillas, o realmente tantas prohibiciones. ¿Cómo criarlos? Reemplace actividades. Reemplace actividades. Cuando usted reemplaza actividades sanas, pues usted les va a ayudar a ellos a tener un desarrollo en medio del temor de Dios, también donde ellos experimenten y disfruten de alguna manera su juventud. Y aquí nos hablaba de huir de las pasiones juveniles y seguir justicia, fe, amor, paz, y nos habla de que debemos rodearnos de personas que invoquen el nombre del Señor. Los que invocan el nombre del Señor temen a Dios y debemos estar
con ellos. Si no huimos, pronto nos alejaremos de Dios. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne, sus propios deseos, no pueden agradar a Dios. Punto final. ¿Cómo vivir el tiempo que nos resta? En la voluntad de Dios. Y al vivir en la voluntad de Dios, venceremos 3 amenazas que tenemos hoy como cristianos. La primera, concupiscencia. Es decir, ahí no le eche la culpa al diablo. Alguna vez alguien decía que una de las quejas que tiene el diablo es esa, que el diablo dice: todo yo, todo me lo chutean a mí, todo me lo lanzan a mí, que soy el tentador y entonces todo soy yo. Y también no podemos decir del mundo, no, que este mundo. No, lo primero que estamos diciendo es que cuando somos tentados es que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, y esa es una realidad que nosotros también debemos tener. La segunda amenaza es la cultura. O sea que el peor enemigo, como dijo alguien, salí en busca del enemigo y me encontré en el espejo con él. Primer enemigo, de los 3 enemigos que tiene el cristiano: carne, mundo, diablo, el primero que debemos apuntar y al más respeto es las inclinaciones que nosotros tenemos, nuestra naturaleza. Segundo, cultura. El mundo y su cultura nos espera para que vivamos ajustados a sus tradiciones y costumbres. ¿Cómo se construye el mundo? Por medio de prácticas donde todos se van agasajando y donde todos se van poniendo de acuerdo y se va estableciendo el sistema para todas las personas, de tal forma que los que nacen creen que están viviendo algo nuevo, pero realmente están bajo un sistema ya predeterminado. Primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Leamos el versículo 4, búscame el 4 más adelante y lánzamelo y después devolvemos. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Volvamos al versículo 3. Entre el 3 y el 4, dentro de la cultura, vamos a ver convicciones, conductas y críticas que hay en medio de la cultura. Convicciones: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En la cultura hay convicciones. ¿Cuáles serán esas? Es lo que agrada a los que no conocen de Dios, lo que vivíamos en otro tiempo, ¿verdad? Pedro dice: ya no más. Fue en el tiempo que ustedes estaban, y una palabra que le va a sonar a usted terrible, en ignorancia. Usted pueda que no sea ignorante intelectualmente, usted pueda que tenga muchos títulos, doctorados, pero la ignorancia espiritual es muy diferente. Tanto que la inteligencia espiritual la puede tener una persona iletrada y estar muy por encima y llegar a ser el pastor de grandes intelectuales. Increíble, ¿verdad? Entonces, estaban bajo ignorancia, bajo otro espíritu y otros dioses. Efesios 2:1-3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, frase, en otro tiempo, siguiendo, ¿qué seguíamos? La corriente de este mundo. Nosotros lo veíamos todo muy normal. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo entero está bajo el maligno. Todos los ministerios, comunicaciones, educación, salud
Y hoy con esto de la pandemia vamos viendo que sí está en parte bajo el Ministerio de Salud y la OMS internacional, sí alcanza a estar bajo el espíritu de este mundo, y si alcanzamos nosotros a haber vivido en medio de esa corriente en lo que nos proponían a vivir y la manera como nos propusieron hacer o guardarnos. Todo está bajo el maligno. El maligno solamente miente. Él vino a engañar y nosotros en parte hemos sido engañados. Nadie niega las muertes, nadie niega el cuidado, pero nadie niega las crisis profundas económicas en las cuales nos hemos envuelto todo el mundo. Y aquí nuestra Bogotá, nuestra Colombia, porque el mundo entero engaña. Ese espíritu está en los hijos de desobediencia. Entonces le hablaba de convicciones. Ahora déjeme hablarle dentro de la cultura de conductas, que a usted le va a parecer contrario. Fiestas, y más en época decembrina, a usted le va a parecer eso un extremo. Trago, mentiras, vulgaridades, pecados sexuales como pornografía y todo tipo de idolatrías. Todo esto es iniciado, motivado y difundido por la cultura. Ya hemos hablado de esto. ¿Quién financia gran parte de la educación en Colombia? El licor. Sencillo. Porque esto es lo que nos da la cultura y en eso estamos envueltos. Nosotros estuvimos bajo estos seductores y destructivos engaños. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y habla de algo que debe pasar en una persona en otro tiempo. En otro tiempo. O sea que uno no va a poder vivir toda la vida ahí, sino debe haber otro tiempo, un tiempo donde la ignorancia se vaya. En los deseos, ¿cómo era ese otro tiempo? Vivíamos en los deseos de la carne. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué nos dice? Tienes que ser tú mismo ya. Expresar y hacer lo que quieras. Anarquía. Punto. Los deseos de la carne y a ver cómo todos cabemos en medio de lo que todo el mundo quiere hacer. La gente rechaza la conciencia en lo personal. La gente rechaza los padres en los hogares, las familias las rechazan, porque los padres somos obstáculos. Qué pena para usted escuchar esto cuando diga, uno debe ser un facilitador. Claro, uno debe ser un facilitador de su hijo, pero una de las principales tareas que tiene la conciencia, que tienen los padres y que tiene el gobierno es ser estorbo para que no se haga lo que se quiere hacer. Para eso existe. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, claro, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Y cómo nos llaman a eso? ¿Cómo nos llaman esas libertades? Nos llaman hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy fuerte, ¿verdad? No cabe en la sociedad esto. En la cultura, entonces hay convicciones, hay conductas y hay críticas. Críticas por lo que pensamos. Críticas por tomar la Biblia y llevarla a la realidad. Por no participar en locuras que antes participamos. Y por eso somos ultrajados o calumniados. Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña. Son extraños, son raros los cristianos. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué no quiero ser cristiano?
porque son aburridos y aguafiestas en la Navidad. ¿De dónde salió la Navidad? De la cultura, donde todos nos ponemos de acuerdo. ¿De dónde nos salió todas esas promociones para usar la tarjeta de crédito todos estos días? ¿De dónde salió eso? Del mundo. ¿Cuántos han caído en ese tipo de trampas y en otros tipos de trampas? Alguien que está en la cárcel ahorita, la cárcel distrital, y que estamos asistiéndoles espiritualmente, ellos siempre quieren salir. Claro, el preso quiere salir de la cárcel. Unas mujeres que son líderes de su patio, y estamos por Skype y también por teléfono ministrándole la palabra de Dios para que ellas den la palabra de Dios. Y una de ellas decía: quiero salir y estoy pidiéndole a Dios y estoy ayunando y orando para salir antes del 24 de diciembre. Note el peso. Pues le dije, pues de pronto puede salir antes o de pronto puede salir después. Los pastores no somos muy populares, algunos. Somos catalogados como aguafiestas, refisal y ese tipo de cosas. Más o menos así somos. No somos populares, porque Dios no nos mandó a motivar a nadie. Dios no nos manda para que la gente venga y traiga plata. Dios nos mandó a formar las personas, a que sepan la Biblia y por medio de la Biblia puedan responder a la vida y responder también a la fe. No porque alguien lo diga, sino porque ya está escrito. Entonces, hay ese desenfreno para Navidad. De hecho, cuando nos convertimos a Cristo, el primer diciembre que yo me convertí a Jesucristo, yo llegué de la iglesia, habíamos cantado, habíamos adorado, se me escurrían las lágrimas cantándole al Señor, pero entré a la cuadra donde había música y se me fue convirtiendo esa adoración, se me fue moviendo todo el cuerpo hasta que terminé enrumbado el primer año de cristiano. Y entendí la fuerza que tiene no solo mi naturaleza, sino la cultura. Hasta que al fin fui tomando decisiones. En esta cultura la gente llama a las conductas saludables como nocivas. No beber, no tener actos sexuales antes de casarse. ¿Por qué será? ¿Qué sacará Dios con eso? ¿Será que Dios, si la persona llega virgen al matrimonio, será que Dios lo va a alzar y le va a decir felicitaciones, lo lograste? No, porque su matrimonio no se le daña. Su matrimonio no se le daña. Porque en las futuras, si no se casó ahí, en las futuras experiencias sexuales que la cultura nos dice téngalas, pues resulta que uno llega con cicatrices, con mañas, con marcas, con prácticas inadecuadas que el mundo nos da. Ya hemos hablado todo lo que el mundo nos da por medio de la pornografía, sitios de juguetes sexuales que va en auge y crecimiento. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno. Ir a la iglesia, malo. Leer la Biblia, malo. Orar, malo. Evangelizar, malo. Darle al necesitado, malo. Irse temprano para la casa, malo. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces yo robo porque yo tengo una necesidad en la casa, estamos en pandemia, tengo que robar, dirán los que roban. Porque hay que hacerlo así. Me manifiesto en las calles y rompo las calles y daño las ciudades, porque hay que hacerle entender a este gobierno: ay de aquellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en tiempo de contradicciones.
se apoyan grupos políticos que quieren evitar un genocidio por pandemia, ¿verdad? Es lo que vive los Estados Unidos hoy día. Dos candidatos, los dos, podríamos decir, alejados de Dios, que si llegan a morir los dos van a estar en un infierno. Pero las personas miran qué es lo que más supuestamente podía llegar a convenir, como evitar un genocidio por pandemia, pero continúan con el genocidio por aborto. Y el socialismo tiene esa marca. Está muy ligada al humanismo. ¿Cuántos abortos? Son más, se dice que son más los miles y millones de personas muertas que estando en el lugar más seguro en la tierra. ¿Cuál es el lugar más seguro en la tierra para un bebé? El vientre de la madre. Con el argumento que es, si hay una violación, entonces resulta que la estadística puede hablar de un mínimo porcentaje de las mujeres violadas que quedaron embarazadas. Entonces no es por violación, es por fornicación, por inmoralidad. Salen ganando todas las personas que viven relaciones sexuales y no quieren comprometerse con un hijo. Aparentemente salen ganando. Pero ignoran que Dios es vengador de la sangre derramada. Pero bien, aún los cristianos apoyan. No estamos en votaciones para no ser juzgado y acusado por usted. Pero en 2 años, cuando ella mire todos los programas y escoja el más ético, el más moral. Podemos decir que ahora con la subida del presidente Biden quizás vamos a tener mejores oportunidades económicas. ¿Y el juicio de Dios qué? Si sigue ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Por seguir la Biblia somos tratados como enemigos de la sociedad, de la cultura. Nos ultrajan, calumnian. Jesús lo expresó así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, Juan 17:14, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo vivir el tiempo que nos resta? Haciendo la voluntad de Dios y de esta manera vencer las amenazas que tenemos. Concupiscencia, cultura, castigo. Antes del castigo habrá juicio. ¿Y no creen que hay juicio? ¿Juicio sobre las naciones? Hablábamos que se le echa la culpa a Dios de los desastres. Luego fue Dios el que pecó. Luego es Dios el que ha hecho todas las atrocidades que nosotros hemos visto. Y 1 Pedro 4:5 dice: pero ellos, hablando de los que se burlan, de los que rechazan, y también puede ser uno de ustedes y puedo ser yo, si considero que esto es, que lo que el pastor dice y el predicador dice es una opinión personal. Eso es una opinión personal, y cuando usted escucha, lo escucha con espíritu con intelectualismo, diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué no está de acuerdo? No está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Eso ya es otra cosa. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y ya todo lo que yo diga de afuera de todos, la palabra mía. Pero esta es la palabra de Dios. 1 Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado, y usted también dará cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los vivos eran aquellos que Pedro les estaba predicando, y los muertos habían sido los que habían fallecido y la iglesia no sabía, tenían dudas de cuál sería el destino de aquellos que creyeron en Cristo, qué iría a pasar con ellos. Pero haciendo un paréntesis, Dios nos ha mandado a predicar la palabra como Pedro lo hizo. Hechos 10:42, y predicar que hay un juicio. Sí hay un juicio para usted y para las naciones y para mí. Y nos mandó, diga, nos mandó
Otra vez, nos mandó. No nos dio la sugerencia. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Debemos predicar que hay cielo y hay infierno. Todos daremos cuenta, así que la misión es predicar el evangelio a los perdidos para que escapen de una vida sin Dios y de una eternidad en un lago de fuego del infierno que la Biblia dice que sí existe. Entonces volvemos a las opiniones personales. Yo no creo que haya vida después de esta vida. No, yo lo que creo es que hay reencarnación. De hecho, tuve una alucinación, un sueño, una visión, y yo vi que en la vida pasada yo era una mujer, o yo era una vaca, o yo era un burro. Pero ya fui progresando y ahora, bueno, eso es lo que podemos escuchar. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire lo que dice la Biblia, que va a haber un juicio. En Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, y también hay los de la derecha, lejos de política, por supuesto, porque de derecha e izquierda pueden ir al cielo y pueden ir al infierno. Entonces no nos metamos en eso, y Dios verá qué hace. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. La gente dice Dios es amor. Entonces, ¿cómo un Dios que es amor va a decir malditos? Eso no puede ser así. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aunque es cierto que no nos corresponde a nosotros juzgar a los que rechazan la fe, ¿por qué no debemos rechazarlos? Porque no conocen la fe. Nosotros en otro tiempo éramos iguales. Mire lo que dice 1 Corintios 6:9-11. Arranca diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces hablemos un poquito de lo que la Biblia dice de los injustos. No van a heredar el reino de Dios. La gente dice, todos vamos al cielo. Con la reciente muerte de Diego Armando Maradona, el Pelusa, que nos inspiró a todos los que nos gustaba el fútbol, ya algunos dijeron, murió Dios. El otro dijo, murió la mano de Dios, y el otro dijo, ya tenemos a alguien en el cielo, a San Diego, que interceda por nosotros. El problema es dónde está Diego y dónde va a estar Diego. Ese es el problema. Si él honró, glorificó a Dios en la tierra, y su vida evidenció que Dios estaba con él. Porque nosotros debemos evidenciar que Dios está con nosotros por medio de nuestras conductas. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Punto. No erréis. Y empieza hablando: ni los fornicarios. Y va a tener una lista de la área moral y del área ética. Del área moral va a hablar de ni los fornicarios, o sea, los que tienen relaciones prematrimoniales. Y hoy en día los mismos padres le compran los condones para que sus hijos se cuiden de un embarazo, no de su destrucción moral ni de sus desengaños, porque engañan a alguien o son engañados y son destruidos. Ellos lo único que están pensando es en el cuerpo que perece, que acaba, pero el alma que va a dar cuenta no interesa. Lo único, hijo, que te digo es cuídate y lleva el condón. Solo falta que hagan una oración y pongan las manos sobre ellos y los manden. Ve en paz. Ni los idólatras, ni los adúlteros, los que tienen su esposa y tienen amantes,
Y aquí viene otro que la cultura rechaza: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces nos dicen que la iglesia es excluyente. No, la iglesia está predicando que en esta lista son igualmente culpables delante de Dios el que tiene relaciones prematrimoniales, el que tiene amantes y el que se echa un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Son igualmente culpables, son igualmente responsables y se llama pecado, y no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día se está buscando, como Dios es amor, se está buscando iglesias según la categoría de pecados que hay. Ahorita terminaré esa parte y solamente sigamos con la lista ahora de la parte ética. Ni los ladrones entrarán al reino de los cielos, igual que el adúltero, el ladrón tampoco. Pero hay personas que no son ladronas. ¿Ustedes creen que los ladrones deben entrar al reino de los cielos? ¿Ustedes creen que no? Bueno, aquí viene esta: ni los avaros, que quizás de seguro no roban, pero son avaros. No cometen, sino omiten. Ellos no comparten el pan con el hambriento. Ellos no van a traer a una iglesia sus recursos y sus dineros. O cuando lo traen, van a traer de lo que les sobra para honrar a Dios. Cualquier cosa está bien para Dios. Ignorarán que la Biblia nos ha dicho cómo dar, de qué manera dar y por qué dar. Entonces, los avaros tampoco van a estar en el reino de los cielos. ¿Qué más dice? Ni los borrachos. Recuerda que decía que Dios ama a sus borrachitos. Otro Dios, el Dios Baco, ese puede amar a sus borrachitos, pero no el Dios de los cielos. ¿Qué hace un borracho? Maldice. Ni los que dicen vulgaridades y viven en una práctica de vulgaridades tampoco heredarán el reino de Dios. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces ahora se pretende que haya iglesia. ¿Qué le parece? Iglesia para todos, donde se cante, donde se predique, donde se charle, donde se intercomunique uno. Entonces pongámosle el título afuera. Ya se habla de buscar la iglesia para los homosexuales, donde haya un pastor homosexual y todos entren. Entonces el pastor, la iglesia de los adúlteros, también la iglesia de los estafadores, diciéndonos que ¿qué más otro? La iglesia de los mentirosos. ¿Qué tal un título así? La iglesia de los mentirosos, para que todos los mentirosos, es que yo nací mentiroso y yo soy inclinado a la mentira. Entonces pues busquemos otros y hagamos una iglesia, cantamos, tomamos la Santa Cena, de todo. Pero aquí viene, hermanos, versículo 11: y esto erais algunos. Recuerda que hablamos con concupiscencias diferentes. Algunos les gustó los hombres. A mí no. A otros les gustó la enfermedad de la vida sexual con una y con otra. Fueron donde prostitutas. Otros robaron en sus empresas, fueron estafadores. Y otra lista más. Pero dice, y esto erais, diciéndonos, no pueden seguir en esa condición. No pueden seguir siendo homosexuales, no pueden seguir siendo adúlteros, no pueden seguir siendo fornicarios, no pueden seguir siendo borrachos, no pueden seguir siendo mentirosos, no pueden seguir siendo maldicientes. No pueden, porque esto eran ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Lavados porque para Dios es inmundicia. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios.
Y el último versículo para tratar está en 1 de Pedro 4:6, que nos va a hablar, cerrando esta parte. Dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí hay un término predicar que aparece también en 1 de Pedro 3:19 y aparece ahora en 1 de Pedro 4:6. En 3:19 dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿recuerda? Ahora aquí en 4:6 dice que fue y predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La palabra griega, la palabra en español predicar es la misma, pero griega tiene dos connotaciones o significados diferentes. En 1 de Pedro 3:19 aparecía de la raíz keruso, que es sencillamente el que comunica, el heraldo, el que da la noticia. Se apareció a los espíritus encarcelados como una evidencia de lo que había sido escrito. Pero acá aparece la palabra evangelión, que es el contenido, lo que comunicamos, el contenido, las buenas noticias que no pueden ser para los muertos, ¿verdad? Para los del purgatorio, que no existe, sino está hablando de aquellos que vivieron y les fue comunicado el evangelio. Entonces dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a los que antes vivieron, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Que muchos de ellos fueron por los hombres perseguidos, ultrajados y dados muertos, fueron mártires. Entonces estos hombres no retrocedieron, y los creyentes estaban preocupados de cuál iba a ser el resultado de ellos. Como hoy si se muere un familiar suyo que es cristiano, usted podía preguntar hoy también: ¿y cuál será el destino de mi familiar? Entonces Pedro quiso contestar esa pregunta diciendo que ellos tienen vida eterna, el estado y el destino de aquellos. Y Pedro dice que estos fallecidos recibirán la promesa de Dios en el futuro, por lo cual nos anima a no tener miedo ni a la misma muerte. Lucas 12:4-5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién nos puede echar en el infierno? ¿El diablo? No. ¿Quién es el que hace el juicio? ¿Quién es el juez de vivos y muertos? Nuestro Dios. Así es que no deberíamos tener miedo, porque hemos exaltado que si tenemos que morir, para nosotros el morir es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo dijo acerca de este tema, para las inquietudes que habían: ¿qué pasa con los que mueren siendo de Cristo? ¿Y qué pasaría con nosotros? Ellos tenían la expectativa de la segunda venida del Señor, como nosotros la podemos tener. Hay señales serias. Y mire esto, que si la gente no cree las palabras de Dios, los mandamientos, lo que dice, sí que menos va a creer esto. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. El apóstol Pablo dijo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, si Cristo viniera mientras estamos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Hermanos, vivamos en santidad, en la voluntad de Dios, el tiempo que resta. Póngase sobre sus pies y oremos al Señor. Pero yo quisiera hacer un llamado en esta mañana para aquellas personas que culpan a Dios de sus pecados, que culpan a Dios de sus tentaciones, que culpan a Dios de alguna manera de sus consecuencias. Quiero hacer un llamado también a aquellas personas que viven conforme al diseño de este mundo y no según Dios, y que usted pueda pedirle perdón al Señor y se pueda humillar ante Él y pueda decirle al Señor que lo llene del Espíritu Santo para que su vida no ande conforme a la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino según la voluntad de Dios. Y que no tengamos miedo, hermanos. Si no tenemos que tener miedo al que mata el cuerpo, menos al que nos ofende en Navidad por no consumir trago, por no estar en medio de vulgaridades. Ustedes son la luz del mundo. Y un cristiano que está en esos ambientes nunca se va a ganar a ninguno de los que le rodea. Nunca. ¿Por qué? Porque está participando de blasfemias, de chistes de doble sentido, de lujurias, de borrachera. Así es que pídale al Señor que le enseñe su camino en esta mañana y le ayude